Si no te gusta, busca otra casa. Esas palabras aún resuenan en mi cabeza. Una herida que nunca termina de cerrar. Cada vez que las recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorrerme la espalda. Esa mezcla de incredulidad y dolor profundo que solo nace cuando te traiciona alguien a quien le diste todo. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. ¿Sabes ese momento en que miras a tu propio hijo y ya no reconoces al niño que alguna vez cargaste entre tus brazos? Así me sentí ese domingo de otoño, cuando Diego cruzó la puerta de mi casa en Lincoln Park con 2 enormes maletas, seguido de su esposa Sofía y su madre, Laura. 3 pares de ojos me observaron con una mezcla de desprecio y expectativa, como buitres dando vueltas sobre su presa. Yo, Elena Morales, 67 años, con toda una vida dedicada a mi negocio y mi familia, jamás imaginé que me tratarían como una intrusa en la casa que construí con mis propias manos. Todo lo que había logrado, la cadena textil Morales, mi nombre en el mercado artesanal, mi patrimonio completo, parecía haberse convertido en un blanco sobre mi espalda. Esa tarde, al verlos instalarse en las mejores habitaciones de mi casa sin siquiera pedirme permiso, algo dentro de mí empezó a cambiar, como si se activara un interruptor, ese que separa la ingenuidad de la supervivencia calculada. Mientras subían las escaleras con sus maletas caras, compradas con mi dinero, me senté en el sofá, intentando entender lo que pasaba. «Mamá, es solo temporal», dijo Diego sin mirarme a los ojos. «Tuvimos unos problemas financieros y necesitamos quedarnos aquí hasta que podamos reacomodar nuestras vidas». Temporal. Una palabra tan flexible en boca de los oportunistas. Podía significar semanas, meses, o, como pronto descubriría, hasta que mueras y hereden todo. Tal vez te preguntes cómo una mujer como yo, una empresaria exitosa, terminó enredada en algo así. La respuesta es simple y dolorosa: el amor de madre. Ese sentimiento que a veces nos ciega, que nos hace creer que nuestros hijos nunca nos dañarían a propósito. Siempre fui dura en los negocios, conocida por mi astucia en negociaciones internacionales. Pero cuando se trataba de Diego, mi corazón se derretía como mantequilla al sol. Recuerdo perfectamente ese día. El cielo de Chicago tenía ese azul otoñal tan particular, y yo había preparado un almuerzo sencillo. Nunca me gustó tener personal en casa los domingos. Siempre preferí mi propio espacio. El teléfono sonó, y la voz de mi hijo sonó extrañamente ansiosa al otro lado. «Mamá, necesito hablar contigo. Vamos para allá». Ese «vamos» me hizo ruido al instante. Desde que Diego se casó con Sofía, hacía 3 años, las visitas familiares se habían vuelto cada vez más raras y tensas. No pasó ni una hora antes de que sonara el timbre. Cuando abrí la puerta, vi no solo a Diego y Sofía, sino también a Laura, la madre de mi nuera, todos con equipaje, y no eran maletas pequeñas. Mi corazón se aceleró. Una sensación incómoda me invadió. «Mamá, perdimos el departamento», soltó Diego apenas cruzó la puerta. «El banco ejecutó la hipoteca. No tenemos a dónde ir». Guardé silencio unos segundos, procesando la información. No era la primera vez que mi hijo enfrentaba problemas económicos. A sus 38 años, Diego ya había pasado por al menos 5 trabajos distintos, siempre renunciando por incompatibilidad con los valores de la empresa. Una frase que aprendí a traducir como «no quería cumplir reglas ni horarios». «¿Y qué pasó con el dinero que te presté hace 3 meses?» Pregunté sin reproche, solo con curiosidad. Sofía se apresuró a responder, acomodando su cabello perfectamente teñido. «Tuvimos unos gastos imprevistos. Ya sabes cómo es. El carro necesitaba reparaciones, y luego vino ese viaje a los Hamptons que no podíamos cancelar». Laura, que había estado observando en silencio, dio 2 pasos al frente, con la actitud de quien siempre tiene la última palabra. «Elena, sé que es una molestia, pero será solo por unas semanas, hasta que encontremos otro lugar. Prometo que ni siquiera notarás que estamos aquí. 3 adultos en la casa de una mujer de 67 años, y yo no los notaría». La mentira era tan obvia que casi me hizo reír. Pero algo dentro de mí, ese amor incondicional de madre, habló más fuerte. «Está bien», respondí, haciéndome a un lado. «Pueden quedarse en la habitación de huéspedes y en la de Valentina». Eso bastó para que los 3 empezaran a subir las maletas sin dar ni las gracias. Sofía se detuvo a medio camino.
Miró la decoración de la sala, textiles andinos que había elegido personalmente en mis viajes, y dijo con tono condescendiente: «Tranquila, modernizaremos esta decoración». Respiré hondo y me recordé que sería solo temporal, unas semanas a lo mucho. No sabía que era el inicio de una pesadilla que duraría 3 largos meses. En la primera semana noté cómo la dinámica de mi casa se transformó por completo. Mi rutina de años, despertar temprano, tomar té mientras leía el periódico, ir a la tienda, volver por la tarde para un baño relajante, había desaparecido. La cocina, siempre impecable, estaba ahora llena de platos sucios. El ruido de la televisión a todo volumen se extendía por la casa hasta medianoche, y mi colección de vinos especiales comenzó a desaparecer misteriosamente. Pero lo peor aún estaba por venir. En la segunda semana empecé a notar que faltaban pequeños objetos. Unos aretes de esmeralda que me regaló mi difunto esposo, un reloj antiguo que había sido de mi padre, cosas de valor sentimental, y cuando preguntaba por ellas, nadie sabía nada. «Seguramente los guardaste y se te olvidó, mamá», decía Diego, con ese tono que se usa para hablarle a un niño. «Últimamente has estado muy olvidadiza». Fue la primera vez que escuché esa insinuación, pero no sería la última. Poco a poco, con sutileza, empezaron a sembrar la idea de que estaba perdiendo la memoria, confundida, una táctica que solo entendería por completo mucho tiempo después. Una mañana, al bajar por mi café, encontré a Sofía hurgando en mi bolso. Cuando la confronté, respondió con una naturalidad sorprendente. Solo buscaba la tarjeta para hacer compras del súper. Diego dijo que estaba bien. «¿Mi tarjeta?», pregunté incrédula. «Claro, comemos aquí, ¿no? Lo mínimo es ayudar con las compras». Habría tenido sentido si las compras hubieran sido para la casa. Pero esa misma tarde, Sofía volvió con bolsas de la Magnificent, Maille, ropa de diseñador, zapatos caros, perfumes importados, y mi estado de cuenta, al final del mes, mostraba cargos en restaurantes y tiendas donde jamás había puesto un pie. Cuando enfrenté a Diego por sus gastos excesivos, su reacción me dejó sin palabras. «Mamá, tienes tanto dinero ahorrado. ¿Para qué guardarlo a esta altura de la vida? Hay que disfrutarlo mientras sigas aquí, ¿no?». «¿Mientras siga aquí?», repetí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «Ya sabes, mientras sigas lo bastante sana para disfrutarlo con nosotros», agregó rápido, pero el desliz ya estaba hecho. En ese instante entendí que mi hijo no estaba pasando por un mal momento. Él y Sofía, con la complicidad de Laura, tenían un plan bien trazado para exprimir hasta el último centavo de mi fortuna. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. 3 largos meses en los que me convertí en una actriz digna de un Oscar, interpretando a la anciana frágil agradecida por la compañía de su familia. Incluso, mi mejor amiga, Marta, la única que sabía parte de mi plan, empezó a preocuparse. «Elena, te noto distinta», me dijo durante uno de nuestros almuerzos en el Palm Court. «¿Segura que estás bien?». «Nunca he estado mejor, Marta», respondí con una sonrisa enigmática. A veces hay que dar un paso atrás para avanzar 2. Nadie sabía, ni siquiera Marta, cuán calculado era ese paso atrás. Cada movimiento, cada concesión, cada sonrisa forzada me acercaba al momento que esperaba, el día en que recuperaría no solo mi casa, sino mi dignidad. El día en que les enseñaría a Diego, Sofía y Laura una lección que jamás olvidarían. Y ese día se acercaba. La fiesta por el 40 aniversario de Morales Textiles sería el escenario perfecto para mi gran final. Las invitaciones ya estaban en camino. La lista de invitados incluía a toda la élite empresarial de Chicago, periodistas e influencers. Sería un evento memorable, de eso estaba segura. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber quién sigue esta historia que cambió mi vida por completo. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Todo comenzó ese domingo por la mañana, uno de esos días en que el sol de Chicago por fin se deja ver después de tanta lluvia. Preparaba un almuerzo sencillo cuando sonó el teléfono, y la vida que conocía cambió para siempre. Durante las primeras semanas traté de mantener las apariencias. Cada mañana me levantaba temprano, como siempre, y preparaba un desayuno abundante para todos. Huevos revueltos, pan recién horneado,
fruta cortada con cuidado. Sonreía mientras les servía café y preguntaba por sus planes del día. Le ofrecí ayuda a Diego para buscar trabajo. Incluso le propuse algunos contactos que podrían contratarlo. «Mamá, lo tengo bajo control», me respondía siempre con ese tono condescendiente que usaba desde adolescente. «Estoy en conversaciones con varias multinacionales interesadas en mi perfil». Después de 2 semanas, entendí que esas conversaciones eran tan reales como su interés en irse de mi casa. No había entrevistas, ni llamadas, ni currículums enviados. Lo que sí había era un desfile de cajas de entrega, botellas vacías y largas tardes de Netflix en mi sala. Una noche, después de cenar, mientras recogía los platos que habían dejado regados, escuché a Sofía susurrarle a Diego en el pasillo: «¿Cuánto más tenemos que fingir que buscamos apartamento? Esta casa es perfecta, tiene todo lo que necesitamos». «Paciencia, mi amor», respondió él. «Mamá se acostumbrará a tenernos aquí. Solo hay que mover las piezas con cuidado». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Mover piezas? Como si yo fuera solo un peón en su tablero, un obstáculo en su estrategia para quedarse con lo que no les pertenecía. Apreté los platos contra el pecho, conteniendo las ganas de enfrentarlos. Aún no era el momento. Necesitaba ser más astuta que ellos. Pronto comprendí que ninguno de los 3 tenía intención de irse. ¿Para qué lo harían? Tenían casa, comida y una anciana que pagaba todas las cuentas. Mi hermosa mansión de Lincoln Park, con 6 habitaciones, jardín con piscina y vista privilegiada a la ciudad, se había convertido en su hotel 5 estrellas con todo incluido. Los cambios empezaron de forma sutil. Primero, pequeños ajustes en la decoración. Un día desapareció el tapiz andino que traje de Cusco, reemplazado por un cuadro abstracto que Sofía compró porque combinaba mejor con los muebles. Luego fue el orden de los libros en mi biblioteca, reorganizado según criterios que solo ellos entendían, dejándome incapaz de encontrar mis lecturas favoritas. «Solo hacemos que la casa se vea más moderna, mamá», explicó Diego cuando lo mencioné. «Esta decoración está tan anticuada, parece un museo etnográfico». Cada palabra era un pequeño corte en mi corazón. Esos objetos anticuados eran recuerdos de mis viajes, piezas únicas que yo misma había escogido en mis expediciones por los Andes, testigos silenciosos de una vida dedicada a preservar el arte textil ancestral de nuestra región. Todo empeoró cuando empezaron a invadir mi espacio físico. Era un jueves por la tarde, exactamente 18 días después de su llegada. Estaba en la cocina preparando té de hierbas cuando Diego entró, seguido de Sofía. Sentí algo distinto en el aire, una tensión palpable. «Mamá, hemos estado pensando», empezó con ese tono que conocía tan bien, el mismo que usaba de joven cuando quería un coche nuevo. «Tiene más sentido reorganizar la casa. La recámara principal tiene ese gran vestidor que casi no usas». Permanecí en silencio, sujetando la taza con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi recámara, mi closet, mi espacio sagrado, donde no solo guardaba ropa, sino toda una vida de recuerdos. «Sofía necesita más espacio para su ropa», continuó Diego, como si me hiciera un favor al explicarme lo obvio. «Y esa oficina al final del pasillo sería perfecta para Laura. Necesita privacidad». Mi oficina, el lugar donde aún manejaba parte del negocio, donde guardaba documentos importantes, donde me refugiaba a leer un buen libro, ahora sería el rincón de Laura. «¿Y yo dónde me quedo?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Entonces dijo las palabras, esas que cambiaron todo. «La habitación de huéspedes del fondo es más que suficiente para ti. Es pequeña, pero tiene su propio baño. Si no te gusta, busca otra casa». Y lo peor no fue la frase, sino la risita burlona de Sofía justo después. Esa sonrisa de superioridad que decía sin hablar: «Ganamos». Laura, que pasaba por el pasillo, ni siquiera intentó ocultar su gesto de satisfacción. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y algo nuevo nació. No era rabia, era más profundo, una determinación fría y calculada, la misma que solo había sentido en los momentos más críticos de mi carrera. Sonreí de vuelta, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y respondí: «Simplemente lo pensaré». No tuve el valor de enfrentarlos entonces. ¿Cómo explicarles lo que significaba esa habitación para mí? Había dormido ahí con David,
mi difunto esposo, durante 30 años. Ahí nacieron mis 2 hijos, en el parto natural que insistí en tener en casa. Cada rincón guardaba un pedazo de mi historia. Cada objeto tenía un significado que ellos jamás entenderían. 2 días después, cedí mi recámara principal sin protestar. Observé en silencio mientras Sofía reorganizaba mi closet, tirando ropa que consideraba anticuada y llenando el espacio con sus atuendos de diseñador. Vi a Laura transformar mi oficina en su santuario personal, lleno de cristales y libros de autoayuda. Yo me mudé a la pequeña habitación del fondo, llevando solo lo esencial: algunas fotos familiares, mis medicinas, mis libros más queridos. El espacio era tan reducido que tuve que dejar la mayoría de mis cosas en cajas en el garaje. Temporal, me repetía cada noche antes de dormir. Esto es temporal, pero con el paso de los días se hizo evidente que sus intenciones estaban lejos de serlo. Una mañana, al buscar el collar de perlas que heredé de mi madre, sentí un vacío helado al no encontrarlo. Cuando pregunté por él, los 3 intercambiaron miradas. ¿Estás segura de que lo dejaste ahí?, cuestionó Diego. Últimamente olvidas dónde pones las cosas. Lo guardé en mi joyero como siempre, insistí. Tal vez se lo prestaste a alguien y se te olvidó, sugirió Sofía con falsa preocupación. Mi abuela empezó así, olvidando cositas. No terminó la frase, pero el mensaje fue claro. Estaban sembrando dudas sobre mi lucidez. Y no era la primera vez. En las últimas semanas habían comentado con naturalidad mi supuesta confusión con las fechas, mi dificultad para recordar nombres, mi tendencia a repetir historias. Esa noche, encerrada en mi diminuto cuarto, repasé mi memoria con meticulosidad. ¿De verdad estaba olvidando cosas? Tomé una libreta y anoté cada incidente que mencionaban. Citas médicas que supuestamente olvidé, llamadas que decían haber hecho, conversaciones que juraban haber tenido conmigo. Al analizarlo todo con calma, apareció un patrón aterrador. No había prueba de ninguno de esos olvidos más allá de sus palabras. No existían recordatorios en mi calendario, ni registros de esas llamadas en mi teléfono. No tenía sentido que olvidara cosas tan importantes y, sin embargo, recordara con claridad detalles de reuniones de hace décadas. No estaba perdiendo la memoria. Ellos estaban construyendo una historia. La confirmación llegó una semana después, cuando encontré a Laura hurgando en mi bolso mientras yo tomaba una siesta. ¿Qué haces?, pregunté, sobresaltándola. «Ay, Elena, me asustaste», respondió rápido, recomponiéndose. «Solo buscaba una aspirina. Me duele horrible la cabeza». «La aspirina está en el botiquín del baño, donde siempre ha estado», señalé. «Claro, claro, qué tonta yo», sonrió con esa falsedad que ya conocía. «A veces yo también me confundo». Esa noche revisé mi bolso con cuidado. Mi libreta de direcciones tenía páginas dobladas, mi agenda mostraba marcas sutiles en ciertas fechas, y lo peor, faltaban algunos cheques de mi chequera. Al día siguiente llamé discretamente al banco. 3 cheques habían sido cobrados con mi supuesta firma por sumas considerables. La firma era una imitación convincente, pero no era la mía. «¿Desea presentar una denuncia por fraude, señora Morales?», preguntó el gerente. Dudé. Una denuncia significaba un enfrentamiento directo, quizá incluso con la policía. Mi instinto me decía que aún no era el momento. Necesitaba más información, más pruebas, un plan sólido. «No por ahora», respondí. «Solo bloqueé la chequera y emita una nueva. La recogeré personalmente». Ese mismo día, buscando un documento en la computadora familiar, descubrí algo que me heló la sangre. En el historial de búsquedas aparecían frases como «síntomas de demencia senil», «cómo solicitar tutela legal» de un familiar, «residencias para adultos mayores en Chicago», «cómo demostrar incapacidad mental». La evidencia era irrefutable. No se trataba solo de aprovecharse de mi generosidad temporalmente. Tenían un plan mucho más oscuro: declararme incapaz, tomar el control legal de mis bienes y posiblemente encerrarme en algún lugar donde quedara a su completa merced. Mi primer impulso fue enfrentarlos, gritarles, exigir que salieran de mi casa de inmediato. Las décadas de dirigir una empresa me enseñaron que las decisiones impulsivas rara vez son las más eficaces. En negocios, quien pierde la calma pierde la negociación. Y esto era, en el fondo, una negociación por mi vida y mi dignidad.
En lugar de explotar, decidí observar. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Me convertí en una actriz consumada, interpretando a la abuela despistada que esperaban ver. Cuando insinuaban que había olvidado algo, asentía con falsa vergüenza. Cuando perdía objetos que ellos habían escondido, pedía disculpas por mi supuesta distracción. Los dejé creer que su plan funcionaba a la perfección. Mientras tanto, comencé a tramar el mío. Necesitaba aliados, gente en quien confiar ciegamente, y supe exactamente a quiénes acudir. Una tarde, fingiendo visitar a una vieja amiga, fui al Palm Court, donde solía encontrarme con Marta. En vez de charlar de libros y recuerdos, le conté toda la verdad. Su rostro pasó de la incredulidad a la indignación. «Esto es criminal, Elena», exclamó. «Debes denunciarlos de inmediato». «No es tan simple», le expliqué. «Son familia y una denuncia pública arruinaría la reputación de Morales Textiles. No quiero que 40 años de trabajo queden teñidos por un escándalo». «¿Y qué piensas hacer? No puedes dejar que te sigan haciendo esto». «Tengo un plan», contesté con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Pero necesito tu ayuda, y la de Emily y Olivia». Esa misma noche, desde el teléfono de Marta, llamé a mi hija Emily en Ecuador. A diferencia de su hermano, ella siempre había sido responsable, trabajadora y agradecida. La noticia la dejó en shock. «Agarraré el primer vuelo a Chicago», declaró de inmediato. «No, aún no», le dije. «No quiero que nadie sepa que estamos en contacto. Por ahora, ayúdame desde allí». Al día siguiente visité el despacho legal Reynolds & Asociados, donde la doctora Olivia Reynolds, mi abogada de confianza por más de 20 años, me recibió con su eficiencia habitual. «Elena, esto es gravísimo», comentó tras escuchar mi relato y revisar las pruebas. «Están preparando una solicitud de tutela alegando que ya no puedes administrar tus bienes». «¿Tienen posibilidades de lograrlo?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Desgraciadamente, sí», dijo Olivia. «Los tribunales son cautelosos en estos casos, y si presentan pruebas de declive cognitivo, podrían obtener al menos una tutela temporal mientras se realiza una evaluación más profunda. Y durante ese periodo temporal, Diego, como tu hijo, sería nombrado tutor legal provisional. Tendría acceso a cuentas, propiedades, la empresa, acciones, todo». Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. No se trataba solo de una mudanza no deseada o de gastos excesivos con mi tarjeta. Pretendían borrarme como persona autónoma y convertirme en prisionera en la vida que había construido. «Debo detenerlos», afirmé con renovada determinación. «Y necesito hacerlo de una forma que nunca puedan volver a intentarlo». «Tengo algunas ideas», respondió Olivia con ese brillo en los ojos que aparece cuando enfrenta un caso retador. «Pero debemos actuar con extrema discreción. Cualquier filtración podría alertarlos y acelerar sus planes». En las semanas siguientes, en casa seguí interpretando a la abuela despistada. En secreto trabajé con Olivia, Marta y Emily en un plan para darles la vuelta por completo. Cada movimiento fue calculado, cada documento preparado con cuidado, cada aliado estratégicamente colocado. Para mantener las apariencias, cedí cada vez más espacio en la casa. Les permití reorganizar la sala, mover muebles e incluso redecorar la cocina. Sonreí al ver mis tarjetas usadas en compras extravagantes en la Magnificent Mile. Hice como si no notara cuando desaparecían objetos personales. Mientras tanto, tras bambalinas, cada pieza de mi plan caía en su lugar. Observé, anoté y grabé conversaciones. Cada insulto disfrazado de broma, cada comentario sobre mi supuesta incapacidad, cada detalle de los planes que hacían sobre cuando yo ya no estuviera. Y todo eso mientras me llamaban mamá y abuela, con dulzura fingida delante de visitas. Pasaron 3 meses así, 3 largos meses de actuación magistral, en los que fingí ser la anciana agradecida por la compañía familiar. Incluso Marta empezó a preocuparse. «Elena, te noto distinta», me dijo en uno de nuestros almuerzos. «¿Estás segura de que...?» «¿Estás bien?» «Nunca he estado mejor, Marta», respondí con una sonrisa enigmática. «A veces hay que dar un paso atrás para avanzar 2. Nadie, ni siquiera Marta, sabía cuán calculado era ese paso. Cada concesión,
y cada sonrisa forzada me acercaban al momento que esperaba, el día en que recuperaría mi casa y mi dignidad se acercaba. La fiesta del 40 aniversario de Morales Textiles, en el prestigioso Union League Club, sería el escenario perfecto para mi gran final. Las invitaciones ya se estaban enviando. La lista de invitados incluía a toda la élite empresarial de Chicago, periodistas e influencers. Sería un evento memorable. Esa noche no pegué ojo. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, todavía mío por el momento, y tracé mi plan. No sería rápido ni sencillo, pero sería perfecto. No construí un imperio textil siendo ingenua ni impulsiva. Cada movimiento en los negocios había sido calculado. Cada decisión pesaba, y ahora aplicaría esa misma estrategia a mi vida personal. La oscuridad de mi habitación era el lienzo perfecto para mis pensamientos. Los suaves ronquidos de Diego y Sofía, filtrándose desde el pasillo, solo fortalecían mi determinación. ¿Cómo podían dormir tan tranquilos después de conspirar contra quien les dio techo? La respuesta era simple y devastadora. No les importaba. Para ellos, yo era solo un medio, un obstáculo que superar, un recurso que exprimir. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas, tenía clara la estructura básica de mi contraataque. Necesitaba aliados, recursos, absoluta discreción y, sobre todo, paciencia. La venganza, como el buen vino, requiere tiempo para alcanzar su punto perfecto. A la mañana siguiente, con las ojeras cuidadosamente cubiertas por el maquillaje, actué con normalidad. Preparé el desayuno. Sonreí ante los comentarios condescendientes de Laura sobre cómo debía organizar la cena. Ignoré que Sofía revisara abiertamente mi correspondencia. Interpreté mi papel a la perfección. Voy a la tienda, anuncié después del desayuno. Hay unos asuntos que necesito revisar personalmente. ¿Estás segura de poder hacerlo sola, mamá?, preguntó Diego con falsa preocupación. Últimamente pareces algo dispersa. Soy perfectamente capaz de dirigir mi empresa, hijo, respondí con una sonrisa tensa. Lo he hecho durante 40 años. Claro, claro, intervino Laura. Solo nos preocupa tu bienestar. A nuestra edad es normal necesitar un poco de ayuda. A nuestra edad, como si ella y yo perteneciéramos a la misma generación, cuando apenas era 5 años mayor que yo. Otro insulto disfrazado de camaradería. Salí de casa con la excusa de visitar la tienda principal de Morales Textiles. Pero mi verdadero destino era otro. Conduje hasta las oficinas de Reynolds & Asociados, donde la doctora Olivia Reynolds me esperaba. La había llamado discretamente desde el teléfono de mi oficina el día anterior. «Elena, qué sorpresa verte sin cita», dijo en voz alta al verme entrar, siguiendo el mismo guión que acordamos, por si Diego decidía averiguar algo. Ya en su despacho, con la puerta cerrada y total confidencialidad, pude desahogarme al fin. Le conté todo. La invasión progresiva de mi espacio, los comentarios sobre mis supuestos olvidos, los planes que había escuchado para declararme incapaz. «Esto es muy grave, Elena», dijo Olivia, tomando notas con precisión. «Están preparando una solicitud de tutela judicial. Si lo logran, Diego podría tomar el control total de tus bienes». «Exactamente», confirmé. «Y no tengo duda de que ese es su objetivo final. La pregunta es, ¿cómo los detenemos?». Olivia pensó unos segundos, tamborileando los dedos sobre su escritorio de caoba. «Primero debemos asegurar tu capacidad legal. Propongo una evaluación neuropsicológica completa con los mejores especialistas. Esos informes serán nuestra primera línea de defensa si intentan alegar incapacidad». Asentí. Era justo lo que había estado pensando. «Segundo, debemos proteger tus activos. Si obtienen la tutela, incluso temporalmente, podrían causar daños irreversibles a tu patrimonio. Tengo algunas ideas», comenté. «¿Qué opinas de vender la empresa?». La sorpresa de Olivia fue genuina. ¿Vender Morales Textiles? Pero Elena, es tu vida, tu legado. Un legado que Diego destruiría en cuestión de meses, respondí con amargura. Prefiero venderla a alguien que valore lo que construí, que continúe la misión de preservar y promover el arte textil artesanal, que respete a los artesanos con los que he trabajado por décadas. Olivia asintió lentamente, comprendiendo mi lógica. «¿Y si la empresa ya no está a tu nombre cuando intenten la tutela?» «Exacto», interrumpí. «No podrán tocarla.
El dinero de la venta puede transferirse a cuentas en el extranjero bajo el nombre de un fideicomiso o fundación, algo fuera de su alcance. Pasamos las siguientes 2 horas delineando toda la estrategia legal. Olivia, brillante como siempre, encontró soluciones para cada escenario posible. Al salir de su oficina, sentí una mezcla extraña de tristeza y determinación. Tristeza por tener que desprenderme de la empresa que había sido mi vida entera. Determinación de no permitir que los 3 buitres que infestaban mi casa se beneficiaran de mis décadas de esfuerzo. Mi siguiente paso fue llamar a Emily. A diferencia de su hermano, ella era responsable, inteligente, mi socia en los negocios internacionales. Llamé desde un teléfono público para evitar que Diego rastreara la llamada. «Mamá, ¿qué pasa? Te oyes preocupada», dijo apenas escuchó mi voz. «Necesito tu ayuda, hija, pero prométeme absoluta discreción. Ni siquiera Diego puede saber que hablamos». «Me estás asustando, mamá». «Y con razón, Emily». Le conté todo, sin omitir un solo detalle. El silencio al otro lado de la línea se volvió cada vez más denso. «Voy a tomar el primer vuelo a Chicago», declaró al fin, con la voz temblando de indignación. «No, cariño», respondí con calma. «Aún no. Necesito que me ayudes desde Ecuador. Primero». Le expliqué la primera parte de mi plan: vender Morales Textiles en secreto, sin que nadie en Chicago lo supiera hasta que fuera un hecho consumado. «Pero mamá, ¿estás segura? La empresa es tu vida». «Mi vida es mucho más que una empresa, Emily, y prefiero verla en manos de alguien que la valore antes que verla destruida por la incompetencia y la avaricia de tu hermano. ¿Tienes un comprador en mente?» «De hecho, sí. ¿Recuerdas a Martin Edwards, de United Artisan Textiles? Siempre ha admirado nuestro modelo de negocio y compartimos la misma filosofía sobre el comercio justo con comunidades indígenas». «Es una excelente opción», coincidió Emily. «Tiene los recursos y la visión para continuar tu legado». «Exacto. Quiero que lo contactes discretamente. Explícale la situación de manera general, sin entrar en detalles familiares. Dile que estoy considerando retirarme y busco un comprador que respete la esencia de Morales Textiles». «Lo haré hoy mismo», prometió Emily, «y después necesitaré tu ayuda para transferir los fondos de la venta a cuentas seguras en el extranjero. Olivia está preparando la estructura legal, pero necesitaré tu firma en algunos documentos. Cuenta conmigo, mamá. Y cuando todo esté listo, iré a Chicago. No te dejaré sola con esos buitres», terminé su frase. Exactamente lo que son. Al colgar, me quedé mirando la cabina telefónica con una sensación de irrealidad. ¿Cómo había llegado a esto? Vendiendo mi empresa, escondiéndome para hablar con mi hija, planeando en secreto contra mi propio hijo. La vida tenía un sentido del humor particularmente cruel. Los días siguientes fueron una danza delicada entre mantener las apariencias en casa y avanzar en mi plan en secreto. Cada mañana interpretaba a la madre y suegra complaciente, y cada tarde, bajo el pretexto de gestionar la tienda, me reunía con distintos especialistas, neurólogos, psiquiatras, geriatras. Todos confirmaron lo que ya sabía. Estaba en 1906, perfectas condiciones mentales. «Es impresionante, señora Morales», comentó el doctor Valenzuela, un neurólogo de renombre. «Sus capacidades cognitivas están por encima del promedio para cualquier edad, no solo para alguien de 67 años. ¿Podría certificarlo oficialmente?», pregunté. «Por supuesto. Prepararé un informe detallado que ningún tribunal podría cuestionar». Ese fue el primero de 5 informes médicos que obtuve en las semanas siguientes. Olivia los guardó cuidadosamente en su caja, fuerte, construyendo nuestro arsenal defensivo. Mientras tanto, Emily avanzaba con las negociaciones con Martin Edwards. Tal como esperábamos, se mostró encantado con la posibilidad de adquirir Morales Textiles. Su oferta inicial superó nuestras expectativas. «Es un 40% más de lo que calculamos como valor de mercado», me informó Emily en una de nuestras conversaciones encriptadas. Habíamos establecido un sistema de comunicación mediante una app secreta en un viejo teléfono que mantenía escondido en mi casillero de la tienda. «Martín no está comprando solo los activos físicos», le expliqué, «sino el prestigio de la marca, la cartera de clientes exclusivos, el conocimiento del mercado. También dijo que quiere mantener a todo el personal actual.
especialmente a los maestros artesanos, y que le gustaría que tú siguieras como asesora honoraria, si lo deseas. Sonreí con cierta tristeza. Martín realmente comprendía el valor de lo que había construido. No era solo una empresa textil, era un puente entre las tradiciones andinas ancestrales y el mundo moderno. Una forma de preservar técnicas en peligro y ofrecer un sustento digno a comunidades olvidadas. Aceptemos su oferta, decidí, pero con una condición adicional. La venta debe mantenerse en absoluto secreto hasta el aniversario de la empresa. Se anunciará públicamente durante la celebración del 40 aniversario. Emily comprendió de inmediato la estrategia. El escenario perfecto para tu gran revelación, comentó. Todos los actores clave reunidos, la prensa presente, testigos respetables. Exactamente, respondí. Y para entonces, todo el dinero deberá estar seguro en cuentas fuera del alcance de Diego. Mientras las negociaciones avanzaban en silencio, enfrenté otro dilema. ¿Qué hacer con mi casa? La mansión de Lincoln Park representaba décadas de recuerdos. Había sido el escenario de momentos felices y tristes, celebraciones familiares, el crecimiento de mis hijos, pero ahora cada rincón estaba contaminado por la traición. Cada habitación me recordaba algún comentario cruel, alguna humillación sufrida a manos de quienes debían protegerme. La respuesta llegó por sorpresa. Durante una visita al Palm Court, Marta había invitado a Alicia Mendiv, directora de la Fundación Nuevo Amanecer, una organización que trabajaba con adultos mayores en situación vulnerable. Nos falta espacio, explicaba Alicia mientras tomábamos té. Tenemos una lista de espera de casi 50 personas, muchas viviendo en 1985, condiciones precarias o abandonadas por sus familias. Observé a aquella mujer enérgica de 68 años, de cabello blanco impecable y ojos llenos de pasión por su causa. Algo dentro de mí resonó profundamente con su misión. ¿Y si tuvieran un espacio mucho más grande?, pregunté de pronto. Digamos, una mansión en Lincoln Park, con 10 habitaciones, piscina y un amplio jardín. Los ojos de Alicia se abrieron con asombro. Sería transformador. Podríamos atender el triple de personas mayores, ofrecer terapias, quizá crear un centro comunitario. En ese momento supe exactamente qué hacer con la casa. No se vendería, no quedaría en manos de Diego, ni siquiera permanecería bajo mi nombre. La donaría completa a quienes realmente necesitaban un hogar. Alicia, dije con determinación, voy a donar mi casa a la Fundación Nuevo Amanecer, con una condición. La transferencia oficial debe hacerse 48 horas después del anuncio público, que se realizará durante la fiesta del aniversario de Morales. ¡Textiles! Marta casi derramó el té del asombro. Alicia se quedó sin palabras, algo poco común en ella. Elena, eso es, no sé qué decir, es un gesto de una generosidad inmensa. No es generosidad, la interrumpí con suavidad, es justicia poética. Esa casa, escenario de tanto desprecio hacia los mayores, se convertiría en un refugio para ellos. Donde hubo crueldad, habría compasión. Donde hubo desprecio, habría respeto. Con esas dos decisiones, la venta de la empresa y la donación de la casa, sentí que el peso que cargaba comenzaba a aliviarse. Aún quedaban muchos detalles por resolver, pero el esqueleto de mi plan ya estaba formado. Aunque, por brillante que fuera un plan, siempre necesita contingencias. ¿Y si Diego, Sofía y Laura descubren mis intenciones antes de tiempo? ¿Y si aceleran su intento de tutela? Necesitamos pruebas, le dije a Olivia en nuestra siguiente reunión. Pruebas irrefutables de sus verdaderas intenciones. ¿Qué sugieres?, pregunté. Quiero grabar sus conversaciones cuando crean que no estoy cerca, capturar sus planes, sus insultos, lo que realmente piensan de mí. Olivia frunció el ceño. Hay consideraciones legales sobre grabar sin consentimiento. No las usaré en la corte, aclaré. Solo quiero mostrar la verdad a quienes importan. Nuestros amigos, los socios, esa sociedad de Chicago que los recibe con los brazos abiertos sin conocer su verdadera naturaleza. Con ayuda de un técnico discreto recomendado por Olivia, instalé pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. La sala, donde solían reunirse cuando pensaban que dormía. El comedor, donde discutían sus planes con total libertad durante el almuerzo, incluso en mi antigua habitación, ahora ocupada por Diego y Sofía. Las grabaciones que obtuve en las semanas siguientes superaron mis peores temores.
La crueldad de sus comentarios, la frialdad con la que planeaban mi futuro, la codicia descarada con la que hablaban de cómo gastarían su herencia cuando ya no estorbara. Cada nueva conversación era una puñalada al corazón, pero también reforzaba mi determinación. El último componente de mi plan requería un lugar para mí después de la gran revelación. Obviamente, no podría seguir viviendo en esa casa tras enfrentar públicamente a Diego, Sofía y Laura. Y aunque tenía varias propiedades de inversión, todas estaban registradas a mi nombre y serían fáciles de rastrear. Fue William Preston, un empresario inmobiliario viudo a quien conocí en 1980, un evento benéfico meses atrás, quien me ofreció la solución perfecta. El condominio Valley View acaba de terminarse, comentó durante un almuerzo discreto. Tiene seguridad las 24 horas y lo mejor, nadie asociaría a Elena Morales con un lugar tan contemporáneo. ¿Y por qué dices eso?, pregunté entre divertida y ofendida. ¿Porque tu imagen pública está tan ligada a lo tradicional? ¿Los textiles andinos? ¿Tu casa en Lincoln Park? ¿Tu oficina con muebles antiguos? Nadie te buscaría en un edificio de vidrio y acero, con domótica y piscina en la azotea. No pude evitar reír. Tenía razón. Siempre había preferido lo artesanal, lo que tiene historia. Pero tal vez era hora de cambiar, de reinventarme no solo materialmente, sino también por dentro. Quiero verlo, respondí. El departamento era todo lo que William había prometido, y más. Amplio, luminoso, con vistas espectaculares al parque y al horizonte de la ciudad. Moderno sin ser frío, sofisticado sin pretensión. Era perfecto para iniciar este nuevo capítulo de mi vida. Lo compré ese mismo día, a través de una empresa creada por Olivia especialmente para ese propósito. Nadie, salvo mi pequeño círculo de confianza, sabía que yo era la verdadera propietaria. Marta se encargó de decorarlo discretamente. Como diseñadora de interiores retirada, tenía un gusto impecable y conocía mis preferencias mejor que nadie. En pocas semanas, transformó el espacio vacío en un hogar acogedor, con algunos de mis objetos más queridos que habíamos retirado de la mansión sin que nadie lo notara. «Lista para tu nueva vida», anunció orgullosa al mostrarme el resultado final. Nuevo comienzo, nuevos recuerdos. Con todos los elementos listos, la venta de la empresa, la protección legal, la donación de la casa y el nuevo departamento, solo faltaba el gran final, el momento de la revelación, durante la fiesta del 40 aniversario de Morales Textiles. A la mañana siguiente llamé a Emily, mi hija en Ecuador, la única que siempre fue responsable, inteligente, mi verdadera socia en los negocios. La conversación fue breve, pero entendió de inmediato la gravedad del asunto. Una tarde, regresando temprano de la tienda, escuché algo que me heló la sangre. Tenía una migraña terrible, raro en mí, pero el estrés de las últimas semanas me estaba pasando factura. Le pedí a María Elisa, mi asistente personal, que se encargara del cierre, y decidí volver a casa a descansar. Entré en silencio por la puerta trasera, una costumbre que adopté desde que mi hogar fue invadido. No quería ver miradas condescendientes ni preguntas fingidas sobre mi salud. Solo necesitaba unos minutos de paz antes de volver a ponerme la máscara de la abuela confundida. Al cruzar el jardín, escuché voces en la terraza. La ventana del salón estaba entreabierta y por ella se colaban fragmentos de una conversación. Me detuve, inmóvil. Reconocí de inmediato las voces de Diego, Sofía y Laura. «El abogado dice que necesitamos más pruebas», murmuraba Laura en tono conspirativo. «Evidencia concreta de que ya no está en condiciones de tomar decisiones». Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran oírlo. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Sofía curiosa. «Facturas sin pagar, decisiones financieras dudosas, comportamientos erráticos», explicó Laura. «Cosas que puedan documentarse y mostrarse a un juez». Hubo un silencio, y entonces escuché la voz de mi hijo, ese mismo niño al que acuné, al que canté para dormir, por quien di todo. «¿Podemos crear esas pruebas?», sugirió con una frialdad que congeló mi alma. «Interceptar el correo, alterar fechas de pago, ese tipo de cosas». «No sé, Diego, ¿eso no es ilegal?», dudó Sofía. «Solo estamos ayudando a demostrar algo que ya está pasando», respondió él, con una lógica retorcida que me revolvió el estómago. «Mi madre,
Ya no está en condiciones de manejar todo esto, añadió. Solo la estamos protegiendo de sí misma y asegurando nuestro futuro en el proceso. Laura soltó una risita cómplice. Piensa en todo lo que podrán hacer cuando tengan acceso a sus cuentas. Esa casa en la playa que siempre quisiste. Viajes internacionales, sin preocuparte por los gastos. Me apoyé contra el muro del jardín, sintiendo que las piernas me fallaban. No era solo la confirmación de lo que ya sospechaba. Era la crueldad descarada, la frialdad calculada con la que planeaban destruir mi autonomía. ¿Y qué haremos con ella cuando consigamos la tutela?, preguntó Sofía, ya más interesada en el plan. La respuesta de mi hijo fue la que finalmente me rompió el corazón. Hay excelentes residencias, dijo Diego, como si hablara del clima. Lugares discretos, con buena atención médica. Estará bien allí. ¿Y si se niega a ir?, insistió Sofía. No tendrá opción, respondió con una frialdad que jamás habría creído posible en él. Legalmente no podrá tomar ese tipo de decisiones. Yo decidiré por ella, como su tutor legal. En ese momento, apoyada contra el muro del jardín, sentí que mis piernas cedían. La traición era total, absoluta. No se trataba solo de aprovecharse de mí económicamente, sino de borrarme por completo, anular mi existencia como ser humano autónomo. Recordé a mi padre, que sufrió Alzheimer en sus últimos años. Vi con mis propios ojos lo que significa perder poco a poco la capacidad de decidir sobre la propia vida. La diferencia era que él realmente estaba enfermo. Él necesitaba cuidados. Yo, en cambio, estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Dirigía una empresa rentable, mantenía relaciones internacionales, leía con avidez, me mantenía informada en política y economía. Y aún así, mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incompetente solo para quedarse con mi dinero. Y después de conseguir la tutela, ¿qué sigue?, preguntó Laura, siempre pensando varios pasos adelante. Vendemos todo, respondió Diego con cruel sencillez. La casa, la empresa, las propiedades. Me nombrarán administrador legal y al fin podremos vivir como merecemos. ¿Y ella?, insistió Sofía, con una leve duda en su voz que por un instante me devolvió una chispa de esperanza. Hay muy buenas residencias para adultos mayores, dijo Laura con fingida preocupación. O podríamos dejarle un pequeño departamento con una enfermera. Lo importante es que el dinero finalmente estará en las manos correctas. La esperanza se desvaneció tan rápido como había surgido. No había compasión en sus palabras, solo cálculo frío. Para ellos, yo no era una persona con sueños, deseos y derechos. Era solo un obstáculo entre ellos y mi fortuna. Me alejé en silencio, regresé por la puerta trasera y salí sin que nadie me viera. Conduje sin rumbo durante casi una hora, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La traición de Diego dolía de una manera que jamás imaginé posible. Mi propio hijo, al que le di todo, estaba dispuesto no solo a robarme, sino a destruir mi identidad, mi autonomía, mi dignidad. Era como si un cuchillo girara en mi pecho cada vez que recordaba sus palabras frías, calculadoras. Cuando por fin logré calmarme lo suficiente para pensar con claridad, me detuve en un parque tranquilo. Saqué el teléfono y llamé a las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, mi hija Emily y mi abogada, la doctora Olivia. Emily, necesito que regreses a Chicago lo antes posible, le dije apenas respondió. Pero no le digas a nadie, especialmente a tu hermano. Mamá, ¿qué pasó?, preguntó, alarmada por mi tono. Te lo explicaré cuando llegues. Solo confía en mí, por favor. Luego llamé a Olivia y concerté una reunión urgente esa misma tarde. Su oficina era el único lugar donde podía hablar abiertamente sin miedo a ser escuchada. Elena, en todos mis años de práctica nunca oí algo tan indignante, dijo Olivia tras escuchar mi relato. No tienen base legal alguna. Estás perfectamente lúcida y capaz. ¿Pero escuchaste su plan?, respondí, aún temblando de indignación. Están creando pruebas, Olivia, pequeños detalles, que, sumados, podrían convencer a un juez distraído. No te preocupes, me aseguró tomando mis manos. Vamos a crear un contraataque mucho más eficaz. Primero debemos proteger tus bienes. Esa misma tarde, comenzamos a implementar las medidas legales necesarias. Lo primero fue documentar mi estado mental actual. Olivia programó citas con 3 especialistas distintos,
un neurólogo, un psiquiatra y un geriatra. Los tres certificaron, tras exhaustivas evaluaciones, que estaba en pleno uso de mis facultades y totalmente capacitada para manejar mi patrimonio. Estos informes son concluyentes, afirmó el doctor Mendoza, un prestigioso neurólogo. No hay signos de deterioro cognitivo. Tu memoria está intacta y tus habilidades ejecutivas son excepcionales para cualquier edad. ¿Serán suficientes para frenar una solicitud de tutela?, pregunté. Con estos reportes, cualquier juez sensato la descartaría de inmediato, confirmó. Aún así, entiendo tu miedo. La sola idea de pasar por un proceso así es aterradora. Salí de su consulta con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que tenía una defensa sólida. Tristeza porque necesitaba tenerla. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el niño al que enseñé a caminar, a leer y a soñar se había convertido en un extraño calculador dispuesto a destruirme? El siguiente paso era más complicado: reunir pruebas de sus intenciones. Siguiendo el consejo de Olivia, instalé discretamente dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. No era algo que me resultara cómodo. Siempre había valorado la privacidad, incluso dentro de mi familia. Pero las circunstancias eran excepcionales. Necesitaba pruebas tangibles de sus planes. Las grabaciones que obtuve en los días siguientes superaron mis peores miedos. La crueldad casual con la que hablaban de mí cuando creían que no escuchaba. Los planes detallados para fabricar pruebas de mi supuesta incapacidad. Las conversaciones sobre cómo gastarían mi dinero una vez que me tuvieran bajo control. Cada nueva grabación era como una daga, pero también reforzaba mi determinación. Tenemos todo, me aseguró Olivia, después de escuchar algunas de las grabaciones más incriminatorias. Con esto, no solo podemos defenderte de cualquier intento de tutela, sino incluso presentar cargos por fraude y abuso de confianza. No quiero llevarlos a la corte, respondí, sintiendo una extraña calma. No quiero un escándalo público que manche el nombre de Morales Textiles. Solo quiero que se vayan de mi vida, que no puedan volver a lastimarme y que reciban una lección que jamás olviden. Entiendo, asintió Olivia, y creo que tengo exactamente lo que necesitas. Su plan era brillante en su sencillez: enfrentarlos públicamente, exponer sus verdaderas intenciones ante las personas que más querían impresionar, la élite social y empresarial de Chicago. No haría falta un juicio, ni la policía, ni largas batallas legales. Solo la verdad, desnuda, revelada en el momento y lugar perfectos. La ocasión ideal ya estaba fijada: la celebración del 40 aniversario de Morales Textiles, en el prestigioso Union League Club, dentro de un mes. Ahí estarían todos: amigos, socios, figuras influyentes, la prensa especializada. Sería el escenario perfecto para mi gran final. Mientras tanto, debía seguir interpretando mi papel de abuela confundida para no despertar sospechas. Cada día era un ejercicio de autocontrol: sonreír ante sus comentarios condescendientes, fingir no notar cuando revisaban mis cosas, agradecer hipócritamente su falsa preocupación. Una mañana descubrí a Sofía revisando mi correspondencia privada. En vez de enfrentarla, fingí desconcierto. «¿Qué buscas, querida?», pregunté con inocencia ensayada. «Solo estoy organizando tu correo, suegrita», respondió con ese tono empalagoso que había perfeccionado. «Hay unas facturas que parecen vencidas. ¿Quieres que me encargue de pagarlas por ti?». «¿Qué detalle?», respondí, notando que las fechas de pago habían sido claramente alteradas. «Pero no te preocupes. María Elisa se encarga de todo eso desde la oficina». Un destello de frustración cruzó su rostro antes de que recuperara su sonrisa habitual. Estaban intentando crear exactamente las pruebas de las que habían hablado: facturas sin pagar, desorden financiero, señales de incapacidad para manejar mis asuntos. Otro día encontré a Laura hablando en voz baja por teléfono en mi oficina. Al verme, colgó abruptamente. «¿Con quién hablabas?», pregunté con aparente curiosidad. «Oh, con una amiga», respondió demasiado rápido. «Le contaba lo preocupadas que estamos por ti. Has estado tan distraída últimamente». «Será la edad», respondí siguiendo su juego. «A veces me siento algo confundida». Su rostro se iluminó con una satisfacción apenas disimulada. Le estaba dando exactamente lo que quería escuchar. Más tarde, revisando la lista de llamadas hechas desde mi línea fija, descubrí que había contactado a un abogado especializado en tutelas judiciales.
estaban acelerando sus planes. Una noche, después de cenar, Diego abordó directamente el tema que evidentemente habían discutido entre ellos. «Mamá, hemos notado que te está costando manejar tus asuntos últimamente». Comenzó con ese tono falsamente preocupado que me revolvía el estómago. «Tal vez sería bueno que yo te ayudara con las decisiones importantes, especialmente las financieras». «¿Tú crees?», respondí, fingiendo pensarlo. «Tal vez tengas razón. A veces me siento un poco abrumada». «Es completamente normal a tu edad», intervino Laura. «A mi cuñada le pasó lo mismo. Un día estaba perfecta y al siguiente ya no recordaba ni su nombre». «Qué terrible», murmuré, observando cómo los tres se miraban con complicidad. Estaban construyendo su narrativa paso a paso, creando el historial de mi supuesto deterioro para presentarlo ante un juez. «No te preocupes, mamá», continuó Diego, tomando mi mano con un gesto que alguna vez habría sido afectuoso, pero que ahora me parecía calculado. «Yo me encargaré de todo. Solo necesito que firmes unos documentos que Sofía está preparando». «¿Documentos?», pregunté con fingida confusión. «Nada importante», intervino Sofía rápidamente. «Solo para facilitar que Diego te ayude con las cuentas, las propiedades, esas cosas. Así no tendrás que preocuparte por nada». «Qué considerados», respondí, forzando una sonrisa. «Los revisaré mañana, cuando esté más descansada». «No hay prisa», dijo Diego, aunque su voz traicionaba la tensión. «Pero mientras antes los firmemos, antes podré ayudarte». Esa noche, sola en mi habitación, revisé las grabaciones del día. Tal como sospechaba, apenas me fui a dormir, los tres celebraron lo que creían un gran avance en su plan. «Está cediendo más rápido de lo que pensé», comentó Diego. «Unos días más y tendremos su firma en el poder notarial. Después de eso, solo será cuestión de tiempo para la tutela completa». «No contemos los pollos antes de nacer», advirtió Laura. «Tu madre siempre ha sido astuta. Tenemos que asegurarnos de que firme sin leer los detalles». «Confía en mí», respondió Diego con arrogancia. «Sé exactamente cómo manejarla». Apagué la grabación con una mezcla de náusea y determinación renovada. Estaban tan seguros de su victoria, tan convencidos de su habilidad para manipularme, que habían bajado completamente la guardia. No tenían idea de que cada palabra, cada plan, cada conspiración estaba siendo documentada con precisión. Al día siguiente, recibí una llamada de Emily. Había llegado a Chicago y se hospedaba discretamente en casa de Marta, tal como habíamos acordado. «No puedo creer lo que me estás contando, mamá», dijo, con la voz temblando de indignación tras escuchar las grabaciones. «¿Mi propio hermano? ¿Cómo puede ser tan cruel?» «La ambición cambia a las personas, hija», respondí con tristeza. «Y Diego siempre tuvo esa semilla dentro, esa tendencia a buscar el camino fácil, esperando que otros resolvieran sus problemas. Pero planear una tutela judicial, hablar de meterte en un asilo contra tu voluntad, es monstruoso. Lo importante ahora es detenerlos antes de que causen un daño irreversible», dije, concentrándome en las soluciones, no en el dolor. «¿Cómo van las negociaciones con Martín?» «Mejor de lo esperado», respondió Emily, recuperando parte de su energía habitual. «El contrato está listo para firmarse. Solo espera la fecha que indicamos para hacer el anuncio público». «Perfecto. ¿Y las transferencias bancarias?» «Todo preparado. En mimo de ciento. Cuanto se deposite el dinero de la venta, se transferirá de inmediato a las cuentas del extranjero. Diego jamás podrá tocarlo, ni siquiera si logra la tutela». «Excelente trabajo, hija». La elogié con orgullo por ser la mujer brillante, honesta y leal que había criado. Ahora solo debemos esperar el momento perfecto, y ese momento se acercaba. La fiesta por el 40 aniversario de Morales Textiles sería en exactamente 2 semanas. Las invitaciones ya estaban repartidas. La lista de invitados incluía a la crema de la sociedad de Chicago, y el prestigioso Union League Club se estaba decorando especialmente para la ocasión. Diego, Sofía y Laura estaban más emocionados que yo, aunque por razones muy distintas. Para ellos era la oportunidad perfecta para presentarse como los herederos naturales del Imperio Morales, para acercarse a figuras influyentes que podrían servirles una vez que tuvieran el control de mis bienes. No tenían idea de que la fiesta que tanto esperaban sería, en realidad, el escenario de su mayor humillación. Todo estaba listo para la gran celebración del 40 aniversario de Morales Textiles, en el majestuoso
Union League Club. Con la ayuda de Emily y la doctora Reynolds, había cerrado la venta a Martin Edwards. El precio era exorbitante, muy por encima del valor de mercado, y el contrato se firmó en secreto con cláusulas que garantizaban absoluta discreción hasta el anuncio oficial. La mañana de la celebración desperté con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación que nunca antes había sentido. Miré por la ventana de la pequeña habitación de huéspedes, la misma a la que me relegaron cuando Diego y Sofía ocuparon mi dormitorio principal, y vi el sol asomando tímidamente entre los edificios. Sería el último amanecer que vería en esa casa, la casa que construí con tanto amor y que estaba a punto de dejar para siempre. Me preparé con calma, saboreando cada momento de esa mañana. Tomé mi té de jazmín en la terraza, mirando el jardín que David, mi difunto esposo, había diseñado décadas atrás. Me permití un instante de nostalgia, recordando lo orgulloso que estaba de sus rosales, especialmente de las rosas amarillas que cultivaba con tanto esmero. Siempre decía que las rosas amarillas simbolizaban la amistad que existía entre nosotros mucho antes de que floreciera el amor. ¿Qué pensaría de todo esto?, murmuré para mí misma. Conociendo a David, probablemente estaría más indignado que yo. Siempre fue un hombre justo, firme en sus principios, que jamás toleró una traición. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por Laura, que apareció en la terraza con una bata carísima, comprada, por supuesto, con mi tarjeta de crédito. «Te levantaste temprano, Elena», comentó con falsa cordialidad. «¿Nerviosa por la fiesta?» «En absoluto», respondí serenamente, dando un sorbo a mi té. «Solo disfruto de la mañana». La miré y pude leer en su rostro esa mezcla de desconfianza y desprecio que ya conocía tan bien. Durante esos meses de convivencia forzada, aprendí a interpretar cada mirada, cada tono. Laura jamás había trabajado un solo día en su vida. Vivía de la pensión de su exmarido y ahora de los recursos de su hija y su yerno, o mejor dicho, de mis recursos. Sofía y yo pensamos ir al salón antes de la fiesta, comentó, sirviéndose café. Deberías venir con nosotras, darnos el tratamiento completo. Traducción. Gastarían unos cuantos miles más de mi dinero en tratamientos de belleza. Gracias por la invitación, pero ya tengo cita con mi estilista de siempre, respondí. En realidad, tenía un compromiso mucho más importante. Una última reunión con la doctora Reynolds para confirmar cada detalle del plan. Como quieras, dijo Laura, claramente aliviada de no tener que incluirme en sus planes. Solo no llegues tarde a la fiesta. Será un gran día para la empresa. Sin duda, respondí con una sonrisa enigmática. Un día verdaderamente inolvidable. Asentí con una sonrisa que Laura no supo interpretar. Apenas terminé mi desayuno, llamé un taxi. Evité usar mi propio coche para no despertar sospechas sobre mis destinos. Pedí que me dejara en la Magnificent Mile, fingiendo que iría de compras. En cuanto el taxi se alejó, tomé otro y me dirigí a la oficina de la doctora Reynolds. Emily ya me esperaba allí junto con Marta. Verlas juntas, unidas en mi apoyo, me llenó los ojos de lágrimas. Durante esos meses de humillación diaria, mi hija y mi mejor amiga habían sido mis pilares de cordura. «Mamá, todo está listo», dijo Emily abrazándome, apenas crucé la puerta. Los documentos de las transferencias se firmaron anoche. El 80% del valor de la venta ya está asegurado en las cuentas del extranjero, y el departamento del condominio Valley View está completamente amueblado y listo para que te mudes. Yo llevé tus joyas y documentos importantes ayer, tal como pediste, completó Marta. La doctora Reynolds, impecable como siempre con su traje entallado, señaló una carpeta sobre su escritorio. La donación de la casa a la Fundación Nuevo Amanecer está lista para anunciarse, explicó. Ya hablé con la directora. Están preparadas para mudarse en cuanto se haga público el anuncio. Y, señalando otra carpeta, añadió, aquí está la documentación de la venta de la empresa. Todo perfectamente legal e indiscutible. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Estaba renunciando a tanto, la casa donde crié a mis hijos, la empresa que construí desde cero. Pero no había alternativa. No después de descubrir la verdadera naturaleza de quienes debieron amarme y protegerme. ¿Y las grabaciones?, pregunté, refiriéndome a las conversaciones que había grabado en secreto durante meses. Editadas y listas para mostrarse,
respondió Emily. Seleccionamos los fragmentos más reveladores, sobre todo donde hablan de tu supuesta incapacidad y de la tutela. Y aquí está el informe médico completo, agregó Olivia, mostrando otra carpeta. 3 doctores distintos. Certifican tu plena capacidad mental y física. Ningún juez del país aceptaría una tutela con estos informes. Respiré hondo, sintiendo el peso de mi decisión. Ya no había marcha atrás. Mamá, ¿estás segura de querer hacer esto?, preguntó Emily, notando mi momentánea vacilación. Aún podemos enfrentarlos en privado, exigirles que se vayan de la casa. No, hija, respondí firme. No solo intentaron afectarme económicamente, trataron de destruir mi dignidad, mi confianza, me hicieron dudar de mi propia cordura. La humillación fue pública, poco a poco, día tras día. La respuesta también será pública. Marta me tomó la mano con fuerza. Siempre fuiste fuerte, Elena. Desde la universidad, cuando te enfrentaste a tu padre para abrir tu primera tienda textil, mientras las demás solo pensábamos en casarnos. Sonreí ante el recuerdo. Sí, nunca fui de seguir convenciones. Cuando abrí la primera tienda Morales Textiles, a inicios de los 80, pocas mujeres dirigían su propio negocio. Mi padre, un hombre tradicional, decía que era absurdo que su hija quisiera dedicarse al comercio. El lugar de una mujer es el hogar y los hijos, repetía. Pero yo persistí. Conocí a David poco después, en uno de mis viajes de trabajo. Era ingeniero, trabajaba en un proyecto de infraestructura. A diferencia de mi padre y de muchos hombres de su época, David admiraba mi independencia y mi ambición. Nos casamos 6 meses después, y juntos construimos no solo una familia, sino un imperio. Su muerte, repentina, hace 15 años, fue el golpe más duro que había enfrentado, hasta ahora. David estaría orgulloso de ti, dijo Marta, como si leyera mis pensamientos. Siempre decía que eras la mujer más valiente que conocía. Se me escapó una lágrima rebelde que limpié enseguida. Terminemos los detalles para esta noche, dije, retomando el tema. No quiero errores ni grietas que puedan aprovechar. Pasamos la siguiente hora revisando cada aspecto del plan, el orden de los eventos, quién estaría, en cada lugar, cómo y cuándo se mostrarían las grabaciones. Todo meticulosamente calculado, como una operación militar. Oh, y una última cosa, recordé justo cuando íbamos a concluir. Invité a William Preston a la fiesta. Marta arqueó las cejas, sorprendida. ¿El empresario inmobiliario? ¿El que conociste en la Cámara de Comercio? Exactamente, confirmé, sintiendo un leve rubor en mis mejillas. Ha sido un buen amigo últimamente. ¿Un buen amigo o algo más?, bromeó Marta con una sonrisa. Traviesa que me hizo reír por primera vez en días. Solo un amigo, por ahora, respondí, sintiéndome extrañamente animada pese a las circunstancias. Pero quién sabe lo que el futuro depara. Salí de la oficina de la doctora Reynolds con el corazón más liviano, a pesar de la tensión por lo que estaba por venir. Fui al salón de belleza, donde sí tenía una cita real. Después de todo, si iba a dar el golpe final a quienes intentaron destruirme, lo haría luciendo como una reina. En el salón, mientras el estilista recogía mi cabello en un elegante moño, me permití recordar el momento exacto en que todo cambió, la gota que derramó el vaso. Regresé a casa por la tarde con un peinado impecable y un maquillaje discreto que resaltaba mis ojos. Me sentía lista para la batalla. Encontré la casa en pleno caos. Sofía corría de un lado a otro probándose aretes frente al espejo del salón. Laura hablaba a gritos por teléfono, dando órdenes sobre los preparativos de la fiesta. Y Diego, mi hijo, estaba en el sofá, distraído con su celular, ajeno a todo. «Por fin llegas», exclamó Sofía al verme. «Pensamos que llegarías tarde a tu propia fiesta». Su falsa preocupación casi me hizo reír. En 3 meses no se había preocupado ni una vez por mí, solo por tener acceso a mi tarjeta y a las llaves de mi coche. Solo estaba resolviendo unos detalles de última hora, respondí con calma, subiendo las escaleras. Voy a prepararme ahora. No tardes mucho, advirtió Laura, cubriendo el auricular con la mano. El chofer llegará en 1 hora para llevarnos al club. Asentí, subiendo con paso firme. Cada escalón me acercaba más al momento que había estado esperando. El momento de la verdad, el momento de la justicia, si así puede llamarse lo que estaba a punto de hacer. En mi habitación, o mejor dicho,
en el cuarto de huéspedes que ahora ocupaba. Abrí el closet y observé el vestido que había apartado para la ocasión. No era el azul marino que Diego había amablemente sugerido, sino un elegante vestido rojo oscuro, color vino, una elección deliberada. En la cultura oriental, con la que traté frecuentemente durante mis años en el negocio textil, el rojo simboliza poder, buena suerte y, sobre todo, celebración. Y yo, sin duda, tenía mucho que celebrar esa noche. Una hora después, íbamos todos en la limusina rumbo al Union League Club. Observé a los tres conversando animadamente sobre la fiesta. Se les notaba emocionados, no por los 40 años de la empresa, sino por la oportunidad de presentarse como los herederos naturales del imperio Morales Textiles. «Recuerda hablar brevemente», indicó Laura a Diego. «Agradece la oportunidad de continuar con el legado de tu madre, pero sin entrar en detalles sobre los planes futuros todavía». «¿Y si alguien pregunta por la sucesión en la empresa?», intervino Sofía. «Di que estamos en un proceso de transición natural», respondió Laura con ese tono petulante que tanto detestaba. «Que Elena sigue oficialmente al mando, pero que tú ya estás asumiendo gran parte de las responsabilidades administrativas». Una mentira descarada, por supuesto. Diego nunca mostró el menor interés en el negocio familiar. Las pocas veces que aparecía por la tienda era solo para sacar dinero o usar la sala de juntas para asuntos personales. Llegamos al Union League Club puntualmente a las 8 de la noche. El salón de baile estaba magníficamente decorado, una combinación elegante de flores exóticas y luces suaves, textiles raros de la exclusiva colección. Morales servían como piezas decorativas, colocados estratégicamente para crear rincones íntimos dentro del amplio espacio. En la entrada, una fila de empleados, muchos conmigo por décadas, nos recibió con sonrisas. Noté las miradas confusas cuando Diego, Sofía y Laura pasaron delante de mí, comportándose como si fueran los verdaderos anfitriones de la velada. «Señora Morales», susurró María Elisa, mi asistente personal desde hacía más de 15 años, cuando logró acercarse discretamente. «Todo está como acordamos. Los archivos están con el técnico audiovisual. La presentación está lista para mostrarse en cuanto dé la señal». Le agradecí con un leve movimiento de cabeza y avancé hacia el salón principal, donde casi 200 personas ya se encontraban reunidas. La élite de Chicago, empresarios influyentes, periodistas económicos, políticos, diplomáticos, toda la gente que, de una u otra forma, había sido parte del camino de Morales Textiles durante las últimas 4 décadas. Observé, con interés, la dinámica que naturalmente se formaba. Diego, Sofía y Laura circulaban por el salón como si fueran los verdaderos dueños, presentándose como el futuro de la compañía. Vi a Sofía explicando a un grupo de damas cómo pensaba modernizar la marca, mientras Laura susurraba a algunos empresarios sobre nuevas oportunidades de inversión que pronto surgirían. «No pierden el tiempo, ¿eh?», comentó una voz familiar a mi lado. Era William, impecable en su traje oscuro, sosteniendo 2 copas de champaña. «Siempre han sido muy eficientes para aprovechar oportunidades», respondí, aceptando la copa que me ofrecía, especialmente cuando esas oportunidades implican dinero que no les pertenece. William sonrió con esa discreción que se había vuelto un bálsamo para mí. A diferencia de tantos hombres de mi edad, nunca me trató como a una mujer rica y vieja, ni como a un trofeo que conquistar. Nuestra conexión era genuina, basada en respeto y admiración mutua. «¿Lista para lo que viene?», preguntó, con un leve matiz de preocupación en la voz. «Más que nunca», respondí con firmeza. «Es hora de equilibrar la balanza». En ese momento, noté a Emily entrando discretamente al salón, como habíamos acordado. Había llegado por separado y no se acercó de inmediato. A su lado estaba la doctora Reynolds, ambas elegantes y con expresiones decididas. Marta ya estaba ubicada cerca del escenario, conversando de manera casual con el maestro de ceremonias. «Parece que todos están en sus posiciones», observó William. «Entonces es momento de que empiece el espectáculo», respondí, respirando hondo. Avancé hacia el centro del salón, donde se había instalado un pequeño escenario. El maestro de ceremonias anunció: «Con ustedes, la fundadora y presidenta de Morales Textiles».
Noté el gesto de pánico en el rostro de Diego, quien claramente no esperaba que tomara la iniciativa del discurso. Subí al escenario con la espalda erguida y la seguridad de quien ha construido un imperio desde 1900. Miré al público, amigos, socios, clientes fieles, y luego a los 3 rostros que habían convertido mi vida en un infierno en los últimos meses. Diego, Sofía y Laura estaban ahora estratégicamente ubicados cerca del escenario, con sonrisas fingidas, listos para intervenir tan pronto terminara, según ellos, mi breve y confuso discurso de anciana en decadencia. Buenas noches a todos, comencé, con voz clara y firme que resonó por el micrófono. Es para mí una inmensa alegría celebrar hoy, no solo los 40 años de Morales Textiles, sino también el inicio de una nueva etapa en mi vida. Los murmullos se apagaron, todas las miradas se fijaron en mí. El momento que había esperado por tanto tiempo había llegado. Hoy cierro un capítulo importante de mi historia y comienzo otro, aún más emocionante. Y ustedes, mis queridos amigos y colegas, serán los primeros testigos de esta transformación. Vi la confusión en los ojos de Diego, la creciente inquietud de Sofía, la palidez repentina de Laura. Ninguno sabía lo que se avecinaba, pero intuían que sus planes estaban a punto de desmoronarse. Con una sonrisa serena, di una discreta señal al técnico audiovisual. La gran pantalla detrás de mí se iluminó, y la presentación que había preparado con tanto esmero comenzó a reproducirse. Era el momento de la verdad. ¿Y qué verdad se revelaría esa noche? El logotipo de Morales Textiles apareció en la pantalla, el mismo símbolo que creé hace 4 décadas, cuando solo tenía un pequeño local, rentado, y una determinación inquebrantable. El silencio cayó sobre el salón mientras todas las miradas se dirigían hacia la presentación. Como muchos de ustedes saben, continué, con mi voz resonando clara por los altavoces, construí Morales Textiles desde cero, navegando en un mercado dominado por hombres. En una época en que las mujeres empresarias éramos una rareza, enfrenté prejuicios, puertas cerradas, y más de uno aseguró que fracasaría. Hice una pausa, mirando directamente a Diego, que empezaba a mostrarse cada vez más incómodo. Pero la vida me enseñó que los obstáculos más difíciles no siempre vienen de los desconocidos. A veces provienen de quienes más confiamos. La imagen cambió en la pantalla, mostrando un contrato con el logotipo de United Artisan Textiles. Se escucharon murmullos y exclamaciones entre el público, especialmente de algunos socios que reconocieron de inmediato el nombre del conglomerado ecuatoriano. Me complace anunciar que Morales Textiles ha sido adquirida por United Artisan Textiles, en una negociación que considero no solo financieramente satisfactoria, sino estratégicamente brillante para el futuro de la marca. El murmullo se transformó en un estallido de voces. Vi a Diego palidecer, con una expresión de incredulidad y rabia contenida. Dio 2 pasos hacia el escenario, pero uno de los guardias de seguridad que había colocado estratégicamente se adelantó, bloqueando su paso. La transacción se completó ayer, continué con serenidad. A partir de hoy, Morales Textiles inicia una nueva etapa bajo liderazgo internacional, con planes de expansión hacia mercados que jamás imaginamos alcanzar. El rostro de Sofía era un poema, una mezcla de asombro, enojo y lo más satisfactorio para mí, miedo. Su sueño de tomar el control de la empresa acababa de desvanecerse frente a todos. Laura, por su parte, mantenía una rigidez forzada, los labios apretados, intentando conservar la compostura mientras su castillo de cartas se derrumbaba. Pero no se preocupen, añadí con una sonrisa serena, no me retiro. Continuaré como asesora especial durante el periodo de transición, compartiendo mi experiencia con el nuevo equipo. Después de todo, a mis 67 años, aún tengo mucho que aportar, ¿verdad? Esa última frase fue dirigida directamente a los 3, una referencia intencionada a sus insinuaciones sobre mi supuesta incapacidad. Vi a varias personas intercambiar miradas confusas, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, continué haciendo una seña al técnico. Quiero compartir con ustedes otra decisión importante que tomé recientemente. La pantalla mostró entonces una fotografía de mi mansión en Lincoln Park, seguida por el logotipo de la Fundación Nuevo Amanecer. De reojo vi a Alicia, la directora de la fundación,
sonreír emocionada en una de las primeras filas. Mi casa, esa misma mansión en Lincoln Park, donde muchos de ustedes han sido recibidos para cenas y celebraciones, será donada en su totalidad a la Fundación Nuevo Amanecer, que realiza una labor extraordinaria con adultos mayores vulnerables. Los aplausos fueron inmediatos y cálidos. La filantropía siempre era bien vista entre la élite de Chicago, aunque en muchos casos solo sirviera para una buena foto. En mi caso, sin embargo, la decisión venía del corazón, y con un toque de justicia poética que solo mis confidentes entendían por completo. La transferencia oficial se realizará en 48 horas, expliqué, mientras observaba el creciente pánico en los rostros de Diego, Sofía y Laura. Tiempo suficiente para que los actuales huéspedes recojan sus pertenencias personales. El énfasis en la palabra huéspedes no pasó desapercibido. Vi varias cejas alzarse entre los invitados más cercanos, aquellos que sabían que mi hijo y su familia vivían en mi casa. La confusión comenzó a extenderse, justo como lo había planeado. Pero antes de continuar con las celebraciones de esta noche, mi voz adoptó un tono más grave. Siento que les debo, a ustedes, mis amigos y socios de tantos años, una explicación sobre estas decisiones que podrían parecer repentinas. Hice otra señal al técnico, y la pantalla cambió nuevamente. Esta vez mostraba una de las grabaciones que había obtenido en secreto en mi casa. Sofía y Laura hablando sobre mi senilidad, sobre cómo ya no podía manejar mis negocios. Diego planeando cómo reunir pruebas para solicitar una tutela legal. El silencio fue absoluto, roto solo por murmullos de asombro y repulsión. Nunca, en un solo evento social de Chicago, tantas mandíbulas se habían abierto al mismo tiempo. ¿Podemos fabricar esas pruebas? Se escuchó claramente la voz de Diego. Interceptar el correo, cambiar fechas de pago, ese tipo de cosas. ¿Y qué haremos con ella cuando obtengamos la tutela?, preguntaba Sofía. Hay excelentes residencias, respondía él con una frialdad que hizo que varios invitados lo miraran horrorizados. Lugares discretos, con buena infraestructura médica. Estará bien allí. Interrumpí la grabación con un gesto. No hacía falta mostrar más. El daño ya estaba hecho. Diego parecía haberse encogido varios centímetros. Sofía se cubría el rostro con las manos. Laura miraba desesperadamente hacia las salidas, como un animal acorralado. Como pueden ver, retomé con una calma que sorprendió incluso a los presentes. Me vi obligada a tomar medidas drásticas para proteger no solo mis bienes, sino mi libertad y mi dignidad. En ese momento, la doctora Reynolds subió al escenario con una carpeta de cuero en las manos. Esta es la doctora Olivia Reynolds, mi abogada, la presenté. Ella tiene algunos documentos que entregar a ciertas personas aquí presentes. Con precisión casi coreográfica, la doctora Reynolds bajó del escenario y caminó directamente hacia donde Diego, Sofía y Laura permanecían paralizados. Les entregó a cada uno un sobre oficial, diciendo en voz lo bastante alta para que los más cercanos escucharan. Notificación de desalojo, con un plazo de 48 horas, tal como se anunció. Luego extendió otro conjunto de documentos hacia Diego. Esta es una orden judicial preventiva contra cualquier intento de tutela, basada en reportes médicos completos que certifican la plena capacidad mental y física de la señora Elena Morales, realizados en las últimas semanas por 3 especialistas independientes. El rostro de mi hijo era una máscara de furia y humillación. Por un instante creí que explotaría, que haría una escena. Tal vez incluso intentara interrumpir el evento, pero el peso de las miradas reprobatorias a su alrededor parecía aplastarlo. Sin decir palabra, tomó del brazo a Sofía y le hizo una seña a Laura. Los 3 se dirigieron apresuradamente hacia la salida más cercana. «Ah, casi lo olvido», llamé, haciendo que se detuvieran. Todas las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas fueron canceladas. Miré mi reloj con calma. Hace exactamente 20 minutos. Les sugiero retirar efectivo si necesitan. Fondos inmediatos. Fue el golpe final. Vi los hombros de Sofía hundirse en derrota absoluta. Los 3 salieron del salón bajo un murmullo de curiosidad, susurros y, en algunos casos, risas mal disimuladas. Respiré profundo. Sentí cómo un peso inmenso se levantaba de mis hombros. La parte más difícil había terminado. La confrontación que temí y planeé durante semanas estaba concluida.
Era momento de mirar hacia adelante. Mis queridos amigos, retomé, con una voz más ligera, les ofrezco disculpas por este interludio dramático. No era así como imaginaba celebrar los 40 años de Morales Textiles, pero a veces la vida nos obliga a enfrentar verdades dolorosas para poder avanzar. Emily subió al escenario y tomó mi mano, ofreciéndome su apoyo silencioso. Marta se unió enseguida, trayendo consigo a la directora Alicia de la Fundación Nuevo Amanecer. Quiero presentarles a la directora Alicia Mendive, anuncié. Una mujer extraordinaria que transformará mi antigua casa en un hogar cálido para decenas de adultos mayores que realmente necesitan cuidado y dignidad. Los aplausos fueron generosos. Alicia, una mujer de unos 70 años, llena de energía, tomó brevemente el micrófono. En nombre de todos los mayores que se beneficiarán de esta increíble donación, dijo emocionada, quiero expresar nuestra gratitud eterna a la señora Morales. Esa mansión no será solo un techo, sino un símbolo de esperanza y respeto para quienes la sociedad suele olvidar. Más aplausos. Vi lágrimas en algunos ojos. El ambiente del salón había cambiado por completo, de tensión y asombro, a una celebración genuina de generosidad y resiliencia. Y ahora, anuncié, los invito a disfrutar de esta maravillosa velada. En unos minutos comenzará la música, se servirá la cena, y celebraremos no solo 4 décadas de una empresa exitosa, sino también los nuevos comienzos. Y así, mis queridos amigos, fue como enseñé una lección inolvidable a quienes intentaron quitarme todo. La vida da vueltas, ¿no es así? Hoy, a mis 67 años, vivo un nuevo capítulo que jamás imaginé. Mi departamento con vista al parque me brinda paz cada mañana. Mi nueva fundación, dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras mayores de 50, me da un propósito renovado. Y William, ese hombre maravilloso que llegó justo en el momento adecuado, me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso en el amor. Aquella noche en el Union League Club lo cambió todo. Ver la cara de Diego cuando anuncié la venta de la empresa, la expresión de Laura al saber que no tendrían dónde vivir en 48 horas, el pánico de Sofía cuando cancelé las tarjetas. Fue como si un peso enorme se hubiera liberado de mi alma. No se trataba de venganza mezquina, sino de justicia, de recuperar mi dignidad, de recordarme que aún tenía el control de mi vida. En cuanto a mi antigua mansión, ahora alberga a decenas de adultos mayores que reciben el cuidado y respeto que merecen. La visito de vez en cuando, y hay algo profundamente reconfortante en ver ese espacio, antes contaminado por la codicia, ahora lleno de sonrisas sinceras y gratitud. Donde antes hubo conspiraciones y planes para declararme incapaz, hoy hay talleres de arte, sesiones de jardinería y ancianos recuperando su sentido de comunidad. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió con Diego, Sofía y Laura después de aquella noche. Al principio intentaron contraatacar. Diego contrató un abogado para impugnar la venta de la empresa, pero los documentos eran impecables. Sofía intentó reclamar derechos sobre la casa como nuera, algo tan absurdo que hasta su propio abogado le aconsejó desistir. Laura, pragmática como siempre, fue la primera en rendirse y volvió a vivir con su exesposo. Con el tiempo, la realidad los alcanzó. Sin acceso a mi dinero, sin techo garantizado, sin el estatus que les daba ser los herederos de Morales Textiles, tuvieron que hacer lo impensable, trabajar honestamente por primera vez en sus vidas. Diego consiguió empleo como vendedor en una tienda de electrónica. Sofía, que siempre presumía de su gusto por la moda, ahora trabaja en una boutique donde antes era clienta. La vida tiene un sentido del humor bastante peculiar, ¿no creen? 6 meses después de aquella noche, recibí una carta de Diego. No pedía dinero, como imaginé, sino perdón. Confesó que la avaricia lo había cegado, que se dejó influenciar por Sofía y Laura. Dijo que ahora, trabajando duro cada día, había aprendido el valor del esfuerzo, la satisfacción de construir algo con sus propias manos. No respondí de inmediato. Las heridas aún eran recientes, pero con el tiempo, y gracias a la insistencia de Emily, acepté reunirme con él. Fue incómodo al principio, pero poco a poco estamos reconstruyendo algo parecido a una relación. No es igual que antes,
nunca lo será, pero siempre hay espacio para el perdón cuando existe un arrepentimiento sincero. Con Sofía, en cambio, no he vuelto a hablar. Supe que Sofía volvió a vivir con sus padres después de separarse de Diego. Laura, en un giro inesperado, se convirtió en voluntaria en un centro para adultos mayores. Tal vez ver la labor de la Fundación Nuevo Amanecer en mi antigua casa la hizo reflexionar sobre su propio futuro. Lo que me sorprende cada día es cómo la vida puede dar una vuelta completa cuando menos lo esperas. A mis 67 años, cuando muchos piensan en jubilarse o hacerse a un lado, yo estoy viviendo una de las etapas más plenas y emocionantes de mi existencia. Mi Fundación para Mujeres Emprendedoras Mayores de 50 está creciendo de manera impresionante. Recibo solicitudes de todas partes, mujeres que, como yo, se niegan a ser invisibles por la edad, mujeres con sueños, proyectos y visión. William y yo nos casamos hace 3 meses, en una ceremonia íntima con nuestros amigos más cercanos. Él, a sus 70, comparte mi visión de que la vida no se detiene cuando aparecen las canas o las arrugas. Juntos viajamos, exploramos, aprendemos cosas nuevas cada día. La semana pasada comenzamos clases de tango. Pueden imaginar las carcajadas mientras intentamos coordinar esos pasos tan complicados. La lección más valiosa que aprendí de todo este proceso es que jamás debemos permitir que nadie nos haga sentir pequeñas, incapaces o desechables por nuestra edad. Los años que llevamos no son una carga. Son una colección de experiencias, aprendizajes y sabiduría que ningún joven arrogante puede comprar ni fingir. Por eso es tan importante compartir nuestras historias, para que otros sepan que no están solos, que hay fuerza en nosotras, que podemos darle la vuelta a las cosas sin importar cuántos años tengamos. Mi historia es solo una entre miles. Cada arruga en nuestro rostro cuenta una batalla ganada, una lección aprendida, un momento de alegría o de dolor que nos moldeó. ¿Qué opinas de mi historia? ¿Has pasado por algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya enfrentado la traición de su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y sentir que conversamos cara a cara. Me hace sentir que no estoy sola en esta lucha por la dignidad y el respeto que todos merecemos, sin importar la edad. Grabar este video no fue fácil. Revivir momentos tan dolorosos me exigió mucho. Organizar mis pensamientos, encontrar las palabras justas para contar algo tan íntimo, fue un proceso que tomó tiempo y energía. Por eso te pido que, si mi historia te conmovió, si tocó algo en tu corazón, le des un me gusta a este video. Ese pequeño gesto significa mucho para mí. Y si acabas de llegar y quieres seguir escuchando más historias como esta, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Tenemos muchas otras historias reales de personas que, como yo, enfrentaron desafíos que parecían imposibles y salieron adelante. Relatos que te harán reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, recordar que nunca es tarde para volver a empezar. También quiero pedirte, si puedes, tu apoyo a través del botón de gracias. Es una forma de contribuir para que este canal siga trayendo historias como la mía cada día. Mantener un canal de calidad implica muchos costos, equipo, edición, investigación, y tu aporte, por pequeño que sea, hace toda la diferencia para continuar con este trabajo. Siempre he creído que compartir nuestras experiencias es una forma de sanar, no solo para quien las cuenta, sino también para quien las escucha. Si mi historia ayudó al menos a una persona a encontrar la fuerza para enfrentar una situación difícil, entonces todo esto valió la pena. Recuerda siempre, la edad es solo un número. Lo que nos define es nuestra fortaleza interior, nuestra capacidad de adaptarnos, nuestro valor para enfrentar las tormentas de la vida, incluso cuando esas tormentas llevan el nombre y el rostro de quienes amamos. Como dije al principio, mi hijo trajo a su esposa y a su suegra a vivir conmigo, y hasta se atrevió a decirme, si no te gusta, busca otra casa. Ella se rió. Pero al final, la que rió última fui yo, cuando les hice esto. Gracias por escucharme. Espero verte en los comentarios y en los próximos videos del canal. Hasta la próxima historia.